Hola chicos, ¿qué tal? Nuevamente con ustedes estamos nosotros por aquí empezando otro video más y esta vez estamos viendo que Rise of Kingdom se ha venido con preguntas y respuestas, ¿no? Estaba leyendo algunas, mi bro, y me ha parecido espectacular porque veo que Rise of Kingdom está trabajando mucho, bro. Creo que no para el trabajo de Rise of Kingdom a pesar de que hace poco ha tenido unas vacaciones y bueno, todos se han ido de vacaciones. Ya estamos por aquí pues muy atentos a lo que pues siguen trayendo. Y chicos, se vienen muchas cosas importantes e interesantes. Hemos tenido que ampliar un poquito pues las letras por aquí. A ver, hola a todo el mundo. Bienvenidos a otro cara a cara con los desarrolladores. En este cara a cara con los desarrolladores analizaremos algunos, ¿ok? Una vez más, si tienes alguna idea o pregunta sobre lo que hemos discutido hoy, no dudes en expresarla en la comunidad. Tus comentarios seguirán siendo invaluables mientras ajustamos nuestros planes para el futuro. Como ya siempre tenemos las novedades de actualizaciones, tenemos cuando vienen las actualizaciones y tenemos los cara a caras. Entonces en esta época, en este momento ha llegado el cara a cara después de la actualización, chicos. O sea, apenas ya estamos saliendo de la actualización, ya estamos teniendo un cara a cara, pero de inmediato, ¿ok? Entonces están trabajando muy rápido. Esto me parece muy bien por aquí, la verdad, bro. Me gusta que Rise of Kingdom esté pues dándole con todo, ¿ok? Pregunta número 1. ¿Agregarán más herramientas de calidad de vida al juego? Herramientas de calidad de vida, como una calculadora de aumentos de velocidad, recursos, herramienta de gestión del reino. ¡Wow! ¿Se acuerdan la herramienta que tenemos como aplicación para los dispositivos que se llama Rock Company? O entrar en los Discord y tener bots para contar tus aceleradores y todo esto. Pues ahora Rise of Kingdom va a tener calculadora que te va a poder, pues vamos a suponer, recursos. ¿Cuántos recursos tienes? Pues te lo van a decir. ¿Cuántos aceleradores tienes? Te lo van a decir. Espectacular. A mí me parece esto muy bien para no tener que estar pues instalando por aquí y por allá otros programas, ¿no? A ver. Ya terminamos de diseñar calculadoras de aumento de velocidad y recursos y las lanzaremos tan pronto como podamos, ¿ok? Ya las han hecho, bro. Ya prácticamente que están hechas. Seguramente se viene en la siguiente actualización, ¿no? En cuanto a otras herramientas de calidad de vida, seguimos recopilando comentarios de los jugadores, según nuestros hallazgos. Hasta ahora parece que la mayoría de los jugadores se oponen bastante a agregar directamente un rastreador de kill points o herramientas de gestión similares al juego, ¿ok? Entonces, por lo que aún no hemos implementado estas funciones, no están trabajando en esto. Ya ustedes saben que en cada KVK tenemos scans que ven la contribución de cada persona, ¿no? Entonces fíjense lo que dice aquí. Según nuestros hallazgos, parece que la mayoría de los jugadores no quieren agregar directamente un rastreador de kill points. O sea que prácticamente que esto provocaría de que muchos jugadores salieran afectados porque son jugadores que no pelean. Entonces, según lo que dice aquí, esto puede afectar a que muchos jugadores se pueden estar yendo gracias a que pues los tienen totalmente controlados, ¿ok? Entonces, bueno chicos, pero así es el juego, bro. Así es el juego. ¿Qué vamos a hacer, bro? ¿Qué vamos a hacer? Lamentablemente, Rise of Kingdom con sus emparejamientos nos obliga a pues implementar scans y ver quién contribuye y quién no, además de recompensa. ¿A quién vamos a repartir las recompensas si sabemos que hay jugadores que aportan más y hay otros que pues sencillamente no hacen absolutamente nada? Entonces ahí está el punto, ¿no? Y bueno, y no solamente esto, además de que son jugadores que no aportan nada, también son jugadores que pues a lo mejor son los que reclaman más todavía, ¿no? Entonces bueno, a ver, pregunta 2. ¿Por qué los temas de ciudad tienen debilitamientos? Claro, como ¿no? Defensa de arquería, defensa de infantería, defensa de caballería 12%, pero tiene un debilitamiento de un 10% de ataque a la caballería. Todos tienen debilitamientos. Deberían eliminar los debilitamientos de los temas de ciudad. Es que debería ser así, bro. O sea, para que un debilitamiento se supone que te tiene que causar beneficio o una skin, no perjuicio, ¿no? Nuestro plan inicial para los temas de ciudad era tener una amplia variedad de combinaciones de bonificaciones, debilitamientos y que se adaptara a una gama de diferentes estilos de juego. A medida que pasó el tiempo, recopilamos comentarios adicionales de los jugadores, comenzamos a pensar de que los debilitamientos de los temas de ciudad agregan poco valor al juego. Poco bastante, bro, ¿ok? Como resultado decidimos eliminar los debilitamientos de todos los temas de ciudad actuales y futuros. ¡Wow! O sea que van a dejar
puros beneficios en las skins, ¿ok? Bueno, ellos lo estaban tratando de hacer como para que jugáramos un poco, ¿no? Con los debilitamientos, ¿no? Los buffos. Pero la verdad es que esto no es muy bien recibido por la comunidad, ¿no? Ok, lo han eliminado, van a eliminar. Esperamos implementar estos cambios en la actualización futura, ¿ok? Habrá más formas de obtener cristales de transmutación en el futuro. Ya ustedes saben que los cristales de transmutación son piedras que solamente las tenemos 2 en las... aquí, ¿no? En cada uno de los eventos que tenemos del KVK, pues podemos conseguir uno. Aquí hay uno, ¿ves? Aquí hay uno. Y tenemos para conseguir otro, pero creo que el otro se consigue... bueno, por ahí está, ¿no? Pero son 2, bro, son 2. Lo cierto es que hemos conseguido ya uno. Y Rise of Kingdom no ofrece como la cantidad suficiente. Y bueno, se acaba muy rápido, ¿no? Y bueno, Rise of Kingdom está tratando de implementar este ítem en cualquier otro lugar para que todos podamos aprovecharlo. Fíjense que cuando gastamos 60 millones de cristales tenemos el segundo, pero imagínense, eso tiene que avanzar mucho para poder gastar 60 millones de cristales, ¿ok? Así que ahí están los cristales de transmutación. Esos cristales son los que se está hablando por aquí con respecto de si Rise of Kingdom pondrá más formas de obtener estos cristales de transmutación. Sí, actualmente estamos planeando formas de obtener cristales de transmutación. Les informaremos nuestros planes. Ok, estos cristales, bro, son para los armamentos. Ok, solamente para mejorar armamentos con su inscripción. Cada vez que se agrega una nueva formación, necesito invertir una gran cantidad de recursos en ella. Ok, claro, es que están inventando muchas formaciones, entonces eso nos está afectando, ¿no? Aunque no haya terminado de trabajar en las formaciones existentes, claro, estamos trabajando en formas de reducir los recursos, tiempo necesarios para adquirir y reemplazar armamentos, sin devaluar las posibilidades que estamos considerando actualmente. Incluyen proporcionar más formas de adquirir armamentos, optimizar el sistema de garantía y agregar la capacidad de convertir armamentos en otras formaciones y más, ¿no? Pregunta 5. El constante RCR, me parece que es KVK, me estresa, ¿ok? O sea, muchos KVKs prácticamente que nos incita a que nosotros vayamos todo el tiempo a KVK, ¿no? KVK. Reino contra reino, reino contra reino, reino contra reino. Es difícil acumular recursos necesarios en la pretemporada, ¿ok? Entonces, a ver qué responde esta pregunta, es muy importante. El KVK es un aspecto fundamental del juego porque, claro, es un juego de guerra, ¿no? Entonces ellos como que, mira, los KVKs, reinos contra reinos, tienen que darse sí o sí. Pero queremos que sea divertido para nuestros jugadores, no una fuente de estrés innecesario, brother. Es imposible que no sea estrés cuando tienes que meterle dinero, cuando tienes que buscar recursos, cuando tienes que buscar aceleradores. Pero así es, bro, así es el juego, bro. ¿Qué más se puede hacer, no? Somos conscientes de que el KVK constante puede ser estresante para los jugadores que no tienen suficiente tiempo para recolectar recursos en la pretemporada. Por eso pagan, o sea, por eso pues venden los recursos y todo esto, ¿no? Aceleradores, pero bueno. En una actualización futura planeamos agregar un reembolso parcial de los recursos de sanación. Un reembolso parcial de los recursos de sanación. Ahí está, vale. Bueno, en realidad es que nosotros yo no invierto en aceleradores, o sea, yo no pago más por tener más aceleradores, no pago más por tener más recursos, sencillamente los aceleradores los farmeamos en AOE y sencillamente pues los recursos los farmeamos con granjas, ¿ok? Así que creo que no es, a lo mejor puede ser que no sea una entrada de dinero grande para Rise of Kingdom, ¿no? Al final de cada KVK se te reembolsará un porcentaje de los recursos que gastaste en sanar unidades durante KVK, ¿ok? Esperamos que esta mecánica haga que los KVK sean menos costosos y sea más fácil prepararse para el siguiente. Vamos a ver si esto es así, mi bro, porque si es así, bueno, nos preparamos a full con todo. Prácticamente que entramos siempre a las primeras, ¿no? Pero bueno, pregunta 6. Los KVKs individuales son demasiado largos, dice por aquí, ¿no? Los KVKs individuales son demasiado largos. ¿Cómo que individuales? Los KVK individuales con muchos tramos aburridos en el medio. ¿Los acortarán? ¿Cómo que los KVKs individuales?
No, esto no lo entiendo. Actualmente estamos buscando formas de acortar la temporada. Claro, no individual. Los KVK son demasiado largos. Eso es todo, bro. Los KVK son demasiado largos. Con muchos tramos aburridos en el medio, los acortarán. Mira, yo de verdad que siento que el KVK está bien. El tiempo está bien de los KVK. Lo que no estoy de acuerdo es que el proceso de emparejamiento sean 15 días, bro. O sea, estamos ya gustosos por saber quiénes van a ser nuestros enemigos, nuestros aliados. Pero que te demores 15 días en, pues, en estirar, ¿no? Antes de empezar un KVK, eligiendo inscripción, pre-emparejamiento, pre-emparejamiento, emparejamiento. Llega el día y todavía hay que esperar un día más, llega otro día más y así, así. Después los 6 días de pre-KVK. No, bro, o sea, tantas cosas que hay que hacer antes de KVK que eso es demasiado largo. Eso sí, actualmente estamos buscando formas de acortar la la temporada de KVK y sus eventos relacionados. Nuestro objetivo es recortar el tiempo innecesario de la temporada sin afectar la experiencia central de KVK. Una vez que hayamos confirmado nuestros planes, los anunciaremos en otro cara a cara y recopilaremos sus comentarios. O sea que esto todavía no se está haciendo, esto va para muy futuro más adelante que vayan a cortar algo en el KVK. Pregunta 7. El algoritmo del emparejamiento de KVK debe arreglarse. No quiero tener que disolver unidades y expulsar jugadores no combatientes solo por el emparejamiento de KVK. Brother, ¿por qué no preguntaron esto hace 3 años, bro? Que hemos expulsado a tantos jugadores, ¿ok? En el algoritmo del emparejamiento actual, el poder no es el único factor que se considera, y el poder de las tropas en realidad tiene muy poco impacto en la calificación de emparejamiento de un reino, ¿ok? O sea, que aquí lo que vale es el money, papá. Aquí lo que vale es el money. Eso... el poder no es el único factor que se considera, y el poder de las tropas en realidad tiene muy poco impacto en la calificación de emparejamiento de un reino. Además, solo los jugadores que alcanzan un cierto nivel de actividad en KVK recientes se tendrán en cuenta en el emparejamiento de su reino actual, ¿ok? Además, solo los jugadores que alcanzan un cierto nivel de actividad en KVK recientes se tendrán en cuenta en el emparejamiento de su reino. Actualmente estamos diseñando un nuevo algoritmo que ya no tendrá en cuenta el poder de las tropas. ¡Wow! El poder de las tropas y las kill points, o sea que se va a basar en kill points. Y el problema de basarse en kill points es que se basa en quién tiene más dinero para gastar, bro. Ese es el problema, o sea, no creo que estén arreglando mucho el problema. También optimizará la forma en que determinamos qué jugadores activos deben ser considerados en emparejamiento. Bueno, aquí prácticamente que con esto están confirmando, mi bro, que la gente que más paga igualmente son las que van a seguir ganando, ¿ok? Bueno, es que es así, bro. Para que no se vaya esa gente, pues tienen que ganar. Además de ajustar el algoritmo de emparejamiento, recientemente agregamos una nueva función de permiso de vacaciones para facilitar la gestión del reino. También estamos considerando modificar la cantidad de permisos de vacaciones otorgados a cada reino según la actividad del reino y dar un descuento de páginas de pasaportes a los jugadores de vacaciones, ¿no? Un descuento de páginas de pasaportes, o sea que para que se vayan del reino. Uy. Bueno, ahí está. A ver, pregunta 8. El umbral para hacer un reino imperium es demasiado bajo. Ok, el umbral para hacer un reino imperium es demasiado bajo. Cada vez que queremos aceptar nuevos jugadores, tenemos que reducir masivamente nuestro poder, ¿ok? Exacto, así es. Esto es así, bro. Nosotros queremos, pues, aceptar un montón de jugadores, pero cuando vemos la semilla, ¿no? Cuando vemos de que estamos muy altos y nos van a posicionar con otros KVKs tan espectaculares, pues la verdad es que esto nos pone mal, ¿no? En una actualización reciente introdujimos nuevas reglas especiales de inmigración que esperamos que ayuden a aliviar algunos problemas que han tenido los problemas Imperium para aceptar nuevos jugadores. Prestaremos especial atención a este problema. Una vez que todos hayan tenido tiempo de experimentar las nuevas reglas, recopilaremos la mayor cantidad de comentarios posible y buscaremos optimizarlas aún más. Pregunta 9. ¿Habrán formas de adquirir páginas de pasaporte en el futuro? Más formas, o sea, nuevas maneras, porque solamente tenemos con los créditos y comprándolo con $5, $10, $20 conforme vaya avanzando, ¿no? Es la única manera. En el futuro, las páginas de pasaporte en la tienda de la Alianza se repondrán automáticamente cada semana. ¿Cómo así? O sea que habrán una cierta cantidad. Uy, pusieron una prisión por acá. Contra
Gehirnausfall 2. A ver, déjame ver si lo podemos buscar por acá. Sí, esto... Vaya, que no me esperaba que pusieran una prisión ahorita. Pero no sé dónde, bro. Es que el mapa... A ver, déjame ver si lo ponen por ahí, chicos. Que está... Seguramente es por acá, bro. ¿Ok? Porque por acá es donde se está tratando... A ver, a ver, a ver. Puede ser que, pues, por acá se esté tratando de quemar a alguien, bro. Por aquí, pues... ¡Ajá! Ok. Bueno. Ahí está. Gehirnausfall, 73 millones, ¿ok? ¡Uf! ¡Wow! Se terminó de quemar esto por aquí. Bueno, mientras vemos si viene algún rally, seguimos pues nosotros por aquí, ¿ok? Sigamos viendo un poco lo que tenemos. Habrá más formas de adquirir páginas de pasaporte en el futuro, aunque teóricamente se puede comprar en la tienda de Alianza. La mayoría de las alianzas no están dispuestas a gastar sus créditos de Alianza para reponerlas. Nosotros como 3218 reinos hispanos sabemos la situación que tienen los compañeros de que pues quieran tener pasaporte. Entonces nosotros de verdad es que se las damos en modo tranquilo, ¿no? A ver, se supone que... A ver, ¿dónde es? Respuesta 9. En el futuro las páginas de pasaporte en la tienda de la Alianza se repondrán automáticamente cada semana, lo que debería facilitar su adquisición por parte de los jugadores. Así que ya no van a haber jugadores atrapados por culpa de que no hay pasaportes, no se les ofrece pasaporte. O sea que prácticamente que el intercambio de pasaporte por recursos va a terminar, ¿ok? El intercambio de recursos por pasaporte va a terminar. Se supone que este es un juego móvil, pero en este momento usar controles móviles te pone una desventaja frente a las personas que juegan en computadora. ¿Optimizarán los controles de los teléfonos? Hemos prestado mucha atención a cómo funciona el juego en diferentes plataformas para mejorar la experiencia de todos. Muy pronto introduciremos un nuevo modo de control en la versión móvil, al igual que los controles del mouse de la versión de PC. Este modo te permitirá ordenar a una tropa seleccionada que ataque, marche o realice una marcha de ataque con una sola entrada. Junto con esta nueva función se lanzará una serie de nuevas mejoras con el modo de filtro. Esperamos escuchar sus opiniones una vez que los prueben ustedes mismos, ¿ok? ¿Qué otras mejoras de calidad de vida agregarán? Estamos en proceso de desarrollar varias mejoras de calidad de vida relacionadas con la exploración de la neblina, como poder enviar exploradores en lotes, una exploración más rápida de la neblina y la capacidad de reclamar automáticamente las recompensas de las aldeas, ¿ok? Mira, perfecto, perfecto. La posibilidad de mandar exploradores automáticamente ya se va a dar, ¿ok? Y también continuaremos explorando mejores calidades de vida en todos los demás aspectos del juego, como luchar contra los bárbaros. Así ha terminado esto, chicos. Espectacular. Espectacular lo que Rise of Kingdoms se está trayendo ahí. Yo de verdad quisiera, pues en estos momentos, estar muy atento a lo que Rise of Kingdoms va a traer por ahí. La verdad es que es muy interesante lo que estamos teniendo, ¿ok? Porque Rise of Kingdoms está trayendo muchas más mejoras en lo que sería el juego, ¿ok? Y prácticamente siempre tienen preguntas y respuestas sobre emparejamiento, siempre tienen preguntas y respuestas sobre más mejoras que se pueden añadir al juego, sobre más posibilidades de obtener más recursos, recompensas, ¿ok? Disminuir la cantidad de recursos que tenemos que gastar en los KVKs y todo esto, brothers. Todo esto es muy complicado, ¿ok? Chicos, lo dejamos por aquí. Venimos más adelante, ¿ok? Vamos a tratar de ver qué más se viene por ahí. Que Rise of Kingdoms cada vez más está tratando de traer muchas más cosas espectaculares, ¿ok? Nos vemos, chicos. Cuídense. Chao, chao.